Este programa es presentado gracias al apoyo de la cooperación alemana GIZ, ACJ Guatemala y Radio Uyuyuy. Se vino el momento y nos podemos descoser. Es nuestro momento y no lo vamos a perder. La bola va creciendo si juntamos los esfuerzos y va moviéndose de voz a voz. De voz a voz. De voz a voz. De voz a voz. Ay, ese está bonito. Esto es de voz a voz. Yo soy Gabriela Gaitán y estoy con Gustavo García. Bienvenidos, chavos y chavas. Vamos a estar platicando de muchos temas que son como prohibidos, ¿verdad, Gustavo? Que no se pueden hablar, que no se pueden tocar ni siquiera a veces con los cuates porque son temas como que, tenés que tener cuidado, tenés que saber bien cómo platicarlos. ¿Y por qué la iniciativa de empezar a hablar sobre sexo con nuestros amigos en nuestra comunidad y en los ambientes más cotidianos, ¿no? Simón, ahí hay mucho que escuchar, mucho que prestarle atención. Entonces, bueno, empezamos. Empezamos. De voz a voz. Búscanos en Facebook y Twitter, de voz a voz, o escribinos a devozavoz@gmail.com. Ay, ese está bonito. Ah, ya venimos, hombre. Ya me aburrí de escuchar siempre lo mismo y de los mismos. Quiero escuchar otra cosa. Estos son sonidos nuevos para vos. Esto es Voz y tu música. Ese sí está, mira, la mera tos. Este espacio es para vos, para que refresques los oídos y escuches el musicón que se está creando por jóvenes como vos. Hoy, en Voz y tu música... ROTS, banda guatemalteca que inició en el año 2010, conformada por Daniel, Pepo, Rubén y Diego, han estado en la escena nacional musical promocionando su primer material de nombre Monster EP. Este Voz y tu música te trae su más reciente material discográfico lanzado en marzo 2015 y se titula Highlights, con la producción de Pepo Mesa, colaboración de Fernando Mérida y coproducción de Diego Rodas, grabado en XY Estudios Guatemala. ROTS pretende con este nuevo trabajo musical seguir folkeando tu corazón y rockear tus oídos. Búscalos en redes sociales como ROTS. Escucha a cargo de ROTS Simple City. I could almost feel 106.9.
This is who I am. This is what I am. This is what I am. Simple city. This is what I am. This is what I am. Viru viru pa vira, de voz a voz viru viru pa vira, de voz a voz. ¡Hey! Ese es tu espacio. Esto es para que te olvides de cállate, patojo. Vos y tu sexualidad, tu sexualidad, vos y tu sexualidad. Si me levanté con el pie izquierdo, solo el tiempo me dirá si todo esto es cierto. Mil ideas negativas. Bueno, chavos y chavas, estamos aquí en De Voz a Voz. Una vez más te acompañamos. Estamos aquí con Gabriela Gaitán. Hola Gustavo, hola chavos y chavas. Hoy tenemos el gusto de tener aquí a Gerson Gamboa acompañándonos de Diverarte. ¿Qué onda, Gerson? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. No, buena onda vos por venir. ¿Qué es Diverarte? Bueno, Diverarte es una iniciativa sin ánimo de lucro que promueve procesos de sensibilización artística a partir de buscar erradicar el estigma y la discriminación en jóvenes en vulnerabilidad. Cuando hablas de erradicar estigma, ¿a qué te referís? Ok, todos los jóvenes en este país lamentablemente estamos estigmatizados. Es decir, que si por moda o por un color específico o por características físicas ya nos etiquetan con diferentes estereotipos sociales. Por ejemplo, si vemos a un chavo vestido de rosa y con un jeans apretado, muy probablemente podemos decir que es gay, cuando tampoco le estamos preguntando ni tampoco nos interesa como sociedad. Entonces precisamente eso es lo que buscamos, ¿no? Poder romper esos paradigmas sociales que nos estereotipan, ¿verdad? ¿A través de qué herramientas están? Ok, todas las herramientas que utilizamos es el arte, el teatro, la danza, la música e incluso la pintura. Damos pequeños talleres en donde nos convocan o incluso con nuestros propios jóvenes, y esos talleres se convierten en un espacio de expresión en donde precisamente encontramos casos emblemáticos. Esos casos que nosotros consideramos que son necesarios representarlos, pues los llevamos ya a escenas, ¿verdad? Los llevamos a montajes completos. Cuando hablas de estos casos emblemáticos, ¿nos podrías dar un ejemplo? Precisamente nosotros trabajamos con diversidad sexual, que es nuestra población enfoque. Entonces trabajamos con contextos de personas trans, es decir, jóvenes que están en esa búsqueda de la identidad de género. Trabajamos con mujeres lesbianas, que ellas socialmente no están en contextos de vulnerabilidad. Por ejemplo, ¿verdad? Es mucho más fácil determinar quién es un gay que una lesbiana. Pero aún así, ellas también están en una búsqueda de reconocimiento de su orientación sexual, ¿verdad? En casarse o no casarse. Y más aún, si es una mujer indígena, ya que está obligada a casarse, a tener hijos, ¿verdad? Y a criar el hogar, que eso es como muy un caso específico. Y con pues los jóvenes gay, precisamente el ser gay va mucho más allá, ¿verdad? Estamos hablando de masculinidad, estamos hablando de una construcción muy, pues como diríamos, macha, ¿no? Dentro de eso macho que nos enseñan en los colegios o escuelas, pues también tenemos esa sensibilidad y muy probablemente nosotros somos los que la desarrollamos más. O sea que se vincula, de ahí viene el nombre, Diverarte. Diverarte, de diversidad sexual y arte. A mí este tema me parece muy importante y sobre todo es un tema que abordan pocas organizaciones dentro de... O sea, cuando hablamos de derechos sexuales y hablamos de toda la comunidad de diversidad sexual, una población que está muy vulnerada, que sufre por todos lados discriminación, que sufre violencia de todo tipo. O sea, y no sé, contanos un poquito más acerca de este contexto en el país y hablemos también sobre los derechos. O sea, ¿cuáles son estos derechos y qué es lo que sucede actualmente con esto? ¿Cuál es la situación? Ok, debemos de entender que los derechos humanos son inalienables. Es decir, que todo ser humano que nace tiene derechos. Y eso no es ni negociable ni tampoco transferible. O sea, yo no te cambio un derecho por otro,
¿verdad? Entonces, como diversidad sexual tenemos ese reconocimiento. Más aún, el gobierno de Guatemala ha sido el único que ha presentado reservas ante el tema. Ha escrito que él no reconoce, el Estado de Guatemala no reconoce el tema de diversidad sexual, ¿verdad? Y entonces eso significa que nuestra propia diversidad no existe. Alguien me decía, sí, pero es que si no hay voluntad política no existe. Bueno, pero si no existe, entonces ¿qué hago yo viviendo? ¿No? Entonces, cuestionas un poquito el sistema, ¿verdad? Cuando ya vamos trabajando el derecho humano en nosotros como comunidad diversa, nos topamos con algo, que es la negación, ¿verdad? Nosotros cuando pasamos de una edad a otra en donde nos damos cuenta que nuestra orientación sexual es distinta, pues nos topamos con la negación, ¿verdad? Y cuando vivimos en negación, ya aceptamos esa vulnerabilidad, ya aceptamos que nos insulten, ya aceptamos que nos digan huecos, maricones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que nos hagan bullying, ¿verdad? Es un bullying homofóbico, ¿verdad? Incluso hasta nosotros mismos que aceptamos eso también lo hacemos como una forma de respuesta, ¿ok? Entonces yo puedo venir e insultar a alguien más sabiendo que yo sí soy gay, por ejemplo, ¿verdad? Y lo insulto, pero es un mecanismo de defensa. Porque lamentablemente no tenemos educación sexual. ¿Quién nos explica qué es ser gay, qué es ser lesbiana, qué es ser trans? Nadie, ¿verdad? Entonces, en esa búsqueda es que estamos reconociéndonos como ciudadanos, estamos en la búsqueda de reconocernos con orientación sexual o identidad de género, y también estamos en esa búsqueda de un espacio en donde se reúne la comunidad de la diversidad sexual. Creería yo que cuando ya estamos hablando como de ese reconocimiento de derecho, pues a Guatemala le falta mucho, lamentablemente. Yo creo que la religión está muy implícita, ¿verdad? Aunque pues ya el Vaticano con el Papa ha hecho referencia a diversidad sexual, pues no es lo mismo en este país, ¿verdad? Claro, es un país totalmente conservador. Claro. Pero yo creo que sí existe mayor apertura a estos temas. Exacto. Yo creo que sí, si hablas con un chavito, el chavito ya tiene una noción tal vez mejor de la que... No sé cuántos años tenés, pero por ejemplo tengo 26 y yo escucho a chavitos ahora y que ya tienen mayor conocimiento y tal vez son hasta menos discriminativos hacia la diversidad sexual. Yo creo que sí hay un avance. No está reconocido como debería, por supuesto. Y exacto. Y existe mucha discriminación y demás. Pero ¿cómo ves eso? Yo siento que va... Que va caminando, sí. Mira, el movimiento de diversidad sexual lleva más de 20 años. Inicia con la muerte o el asesinato de María Conchita Alonso. Fue la primera trans trabajadora sexual en la ciudad capital. ¿Aquí en Guatemala? Aquí en Guatemala. A ella la asesinan y ahí empieza un movimiento. Entonces empiezan a salir los amigos de María Conchita Alonso. Bueno, no sé, ¿ustedes trabajan también con población indígena? Claramente, sí, sin dudar. Y ahí hay una gran diferencia, porque en la capital, bueno, hay más, bueno, yo creo que sí, no sé, bueno, vos sabrás mucho porque yo, o sea, no, porque trabajas con gente sí, del interior y de Guatemala, exacto. Entonces te das cuenta que, bueno, no sé cómo es el contexto. Pues fíjate que el contexto no varía, bueno, no varía en comunidades, ¿no? Por ejemplo, la ciudad de Xela es muy conservadora y es bastante rica en sus valores, y de la misma manera la diversidad sexual es tal. Pero la diversidad sexual en la ciudad capital es mucho más divertida, ¿no? Pues tenemos más opción a discotecas o a lugares de encuentro, ¿no? Sí, hay mayor apertura. Aunque nos toque pagar, ¿va? Pero de plano vamos a ir, ¿no? En cambio en Xela no hay tantos espacios para convivir, ¿verdad? Y en áreas más rurales, porque Xela es algo urbano, claro, pues. Sí, por ejemplo, podríamos pensar en, bueno, Zacapa, ¿no? Que Zacapa no tiene como una infraestructura completa, ¿verdad? Ellos, aún así, es increíble cómo a partir de las 11 de la noche o horas más tarde, la diversidad sexual se reúne en el Parque Central, ¿verdad? Durante el día es para toda la comunidad, pero en la noche ya todo el mundo sabe que diversidad sexual se reúne ahí, ¿verdad? Y es como el holgorio de amistad y esas cuestiones, ¿no? Sociales que necesitamos para convivir. Por ejemplo, de Suchitepeques, en Mazatenango, hay un movimiento muy, muy interesante que se ha estado realizando ahí. Hay una señorita que es trans, que ella, lamentablemente, por medio del ser violentada por sus derechos, ella también ha violentado. Pero así, esa estrategia le ha permitido ganar espacios. Y ahora ellos tienen su marcha por la diversidad sexual en junio. Es de los pocos lugares que podemos ver que han sabido, una, visibilizarse, y dos, han sabido utilizar las herramientas a su favor. La cultura, sus valores e incluso la religión son muy arraigados en la comunidad. Y para poder salir como de esos contextos culturales, deben de viajar, deben de migrar. Hay muchas personas de Huehuetenango que viajan a Xela,
porque en Huehue no hay ningún espacio para convivir, ¿verdad? Entonces, ese estado de migración también es un riesgo, porque, ¿qué sucede? Creemos que en el sexo o en el tener una relación afectiva con alguien es como nos reconocemos con orientación sexual y nos sentimos seguros. Pero yo me pongo a pensar y digo, bueno, ok, un chico que es de Huehue, por ejemplo, que en realidad no habla con nadie de ser gay, su familia no lo sabe, trabaja, y entonces necesita ir a Shela para poder encontrar no solo a un amigo que le escuche o a una pareja con quien lo abrace y lo bese y una persona con quien pueda intimar en una relación sexual. Esas tres cosas son un riesgo completo porque no se sabe con quién va a ser. Lo conozco en las redes sociales, lo puedo conocer en el parque, lo puedo conocer en la disco cualquiera, pero ¿quién es él, verdad? Cuando nos acostamos con alguien, nos acostamos con toda su línea sexual y no sabemos esa línea sexual cómo ha sido. Entonces ya ahí ya nos topamos con infecciones de transmisión sexual y con VIH, y eso nos vulnera aún más, ¿verdad? Y aún así, el Estado de Guatemala no reconoce que somos quienes aportamos más a la epidemia de VIH. Entonces no contamos con recursos. Si el Fondo Mundial no diera plata para poder hacer intervenciones de prevención del VIH, no contaríamos con nada, ¿verdad? Estamos hablando con Gerson Gamboa de Diverarte. Diverarte. Así es. Y bueno, vamos a ir un corte y regresamos. Esto es De Voz a Voz. ¡Un corte, cuate! ¡Vámonos! De Voz a Voz. De Voz a Voz. ¡Ah, ya venimos, hombre! Están en su casa, mucha. No quieren un vasito, no quieren agüita, mucha. Pasen. Hoy, en Voz y tu Música, Highlights, a cargo de Rods. Viru, viru, pa, vira. De Voz a Voz. Finally see
106.9. Estamos de vuelta en De Voz a Voz, platicando con Gerson, platicando un poquito acerca de los derechos y la situación de la población de diversidad sexual en el país, ¿no? Exacto. ¿Cómo se abordan estos temas de derechos desde el trabajo que ustedes realizan en Diverar? Nosotros estamos dentro del voluntariado en el sistema de las Naciones Unidas. Ellos aperturan muchos espacios de diálogo. Estos espacios son como mesas técnicas, en donde se discuten los temas sociales y pues ahí introducimos el tema de diversidad sexual. Entonces, pues ahí aportamos un poco de cómo es que hoy en día el tema de VIH está en los jóvenes y su vulnerabilidad, ¿no? En edad. Es increíble pensar que un joven de 17 años puede vivir con VIH, porque no hay una edad activa sexual. Nosotros tuvimos un caso de un chico de 18 años que se hizo responsable de un chico de 16, porque el de 16 lo sacaron de su casa. Los dos siendo gays, los dos sin trabajo, los dos sin educación. Y entonces dice uno, ¿en dónde está ese derecho? ¿En dónde está el Estado? ¿En dónde lo responde? Y aún así la ley Pina, que es la ley de niñez y adolescencia, dice que el padre y la madre tienen toda la potestad de poder criar, educar a su hijo como ellos creen conveniente, y el Estado no se puede entrometer en eso. Entonces el Estado no puede llegar a exigirle a la señora, mire usted por qué sacó este güiro, ¿ah? Entonces queda totalmente desprotegido un joven homosexual. Exactamente. ¿Y cómo buscan incidir con...? Tenemos modelos para poder sistematizar los casos, y luego de eso pues ya nos vamos como a... lo vinculamos ya a la ley. Hay que pensar dos cosas, ¿no? Una, si nosotros denunciamos, por ejemplo, ese caso de un joven menor de edad, si existen instancias gubernamentales que absorben al niño hasta que cumpla 18 años. ¿Qué sucedería si este joven de 17 años, siendo gay, entra a un lugar en donde muy probablemente va a ser mucho más vulnerado, ¿verdad? Porque no solo va a encontrar jóvenes de su edad, va a encontrar jóvenes más pequeños y muy probablemente de contextos sociales distintos. Peor aún, ¿verdad? Si es afeminado. ¿Qué es mejor? ¿Que esté en la calle o que esté ahí metido? ¿Verdad? Entonces nos cuestionamos esos espacios y decimos, ay Dios, ¿dónde está el Estado? ¿No? ¿Dónde? En realidad. La mejor herramienta para eso es como dar a conocer y hablar e informar. Exactamente, que es lo que realizamos, ¿verdad? Nosotros hacemos montajes artísticos sin costo alguno. Invitamos a mucha gente y les decimos, miren, esto está pasando en realidad. Es un trabajo de sensibilización. Exactamente. Bueno, la iniciativa empieza en el 2010, ¿verdad? Pero hasta el 2012 y 13 es que nosotros pues ya contamos con recursos para hacer los montajes, ¿verdad? Nada es gratuito en esta vida, entonces pues nos toca hacer gestión. La situación es, tuvimos un montaje que se llamó Identidad sin Rostro. Esta obra de teatro contó con varios montajes distintos, fueron monólogos. La presentamos en el Teatro Don Juan. Pues invitamos colegios, instituciones privadas, instituciones educativas, obviamente a la comunidad internacional, e invitamos al Estado, invitamos a la iglesia, y no todos tienen la misma recepción, ¿verdad? Para llegar a ver la obra de teatro, pero fue increíblemente, llenamos el teatro para 600 personas, ¿verdad? Qué alegre. Fue nuestra primera experiencia y eso en realidad nos motivó tantísimo, ¿verdad? Una chica trans que salía en la obra de teatro, días antes yo le digo, mira, ¿ya preparaste tu vestuario? No, me dice que no sé qué. Mira, preparas algo así bien chilero, si necesitas algo avísame, que no sé qué. Y le empecé a como a dar algunas indicaciones propias de su personaje. Y me dice, mira, ¿y en dónde va a ser? En el Teatro de Don Juan. Y la niña no lo creía. Ella decía, no, pero es que no, pero ¿por qué va a ser ahí? Si vos te mereces que tu vida sea expuesta en un teatro como tal. Así como tantos artistas reconocidos en el país se suben a escenarios muy importantes, también una persona en contexto de vulnerabilidad tiene que tener eso. Claro. ¿Verdad? Ese derecho, ¿no? Luego, pues otra experiencia es que cuando todo el mundo está haciendo fila, pregunta a gente que va caminando y dice, mire, ¿qué hay? ¿No? Es una obra de teatro, ¿cuánto cuesta? No es gratuito. Y se quedaron. Todas esas experiencias las tenemos sistematizadas. Si contáramos con más espacios como eso, o por ejemplo que esa obra de teatro hubiera estado en una temporada, muy probablemente hubiéramos podido llegar a más gente. Los medios de comunicación hubieran podido llegar a conocer esos casos también, ¿verdad? Aunque los medios de comunicación, y no me refiero a también creo que transgiversan un poco el tema con la orientación sexual, ¿verdad? Sí. Pero es parte de educarnos, que es algo que no hace una familia cuando se topa con un tema de orientación sexual.
pero ¿qué pasa con tu familia? O sea, ¿qué sucede en un contexto donde te sacan de tu casa? ¿Qué pasa después? Claro, mira, en realidad, bendito sea Dios o gracias a la vida, a mí no me tocó, ¿verdad? Yo creo que cuando mi madre me pregunta sobre mi orientación sexual, me lo pregunta bromeando. Y a partir de ahí mi mamá se convirtió en mi mejor amiga, ¿verdad? Pero eso es mi contexto familiar, ¿verdad? No es el mismo que los demás. Nosotros contamos también con la experiencia de una chica trans que como chico joven, dentro de sus características masculinas, vivía en su casa y él decide participar en un evento de belleza trans, ¿verdad? En una discoteca. La cosa es que él gana y se emociona tanto que decide irse vestido de mujer a su casa. Con corona, banda y todo. De nada, sin avisar. No, sin avisar y sin nada, ¿verdad? La familia no sabía y esas cosas. Entonces dije yo, bueno, va, o sea, eso se requiere valor, ¿verdad? Sí, o sea, si muchos jóvenes salen a tomar, todavía les da pena llegar bolos a su casa, pero llegar vestido de mujer, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, se requiere mucho valor ser gay, trans o lesbiana en este país. ¿Pero ¿verdad? qué pasó con esa historia? No, pues eso, ¿no? Solo quería hacer esa referencia. Pero sí, precisamente entonces llega, ¿no? Pues la mamá lo espera y le dice, ¿y vos qué pasa? Que no sé qué. Entonces se vuelve el choque, ¿no? De encontrarse con esa imagen. La cosa es que, pues el chavito no supo cómo resolverlo, porque se le salió de las manos, ¿verdad? Muy probablemente la emoción fue lo que le hizo decir, no, es que ahora se van a enterar. Es el momento. Pero se le salió de las manos, no lo pudo resolver. Entonces, bueno, al día siguiente, pues el niño con las cejas medio pintadas y todo lo demás, pues ya el papá le da una paliza enorme. Nosotros nos enteramos un mes después. O sea, le pegaron y ya no lo sacaron de la casa, estaba completamente castigado. E incluso dejó de ir a estudiar ese mes. Entonces nosotros no pudimos hacer nada. Por ejemplo, no pudimos llegar a alguna instancia gubernamental, al Ministerio Público. No pudimos ir a ningún lado porque, bueno, ya había pasado un mes. Y cuando le preguntamos, por ejemplo, mira, ¿estás dispuesto a denunciar a tu familia? No, ¿verdad? Porque es quien te da casa, vestido y sustento. No es una decisión fácil tampoco decir voy a renunciar a mi familia. Exacto. O sea, eso no es una decisión que ninguno en su sano juicio tomaría. No, ninguno. Pero las condiciones, en este caso, te obligan a hacerlo. Sí, te obligan porque necesitas espacios. Uno creo que entra en un estado depresivo, ¿verdad? Yo antes de que mi familia supiera, yo buscaba la forma de comportarme lo mejor posible, ¿verdad? De no dar problemas, de estudiar o cosas así, porque cuando yo estaba como de 14 años a mi mamá le diagnostican presión alta, entonces que no puede tener resaltos por problemas y esas cosas. Entonces yo me ponía a pensar, no, pues que mi mamá se me va a morir si le cuento. Y la sorpresa fue al revés, ¿verdad? Que ella fue la que me preguntó y me dijo, mira, ¿qué pasa? Entonces yo lo que hacía era escribir todo lo que sentía, todo lo que me pasaba, ¿verdad? Yo no conocía a otro gay, ¿verdad? En mi adolescencia. Entonces a quienes tenía muy cercano y quienes me gustaba cómo me trataban eran mis amigos. Y entonces confundía la amistad con amor. Y entonces había un tal por cual, ¿verdad? No voy a decir el nombre porque puede ser que me escuche. que pues que me gustaba y esas cosas, ¿no? Pero era un trato. Lamentablemente cuando yo ya le cuento y le digo, mira, yo soy gay, pues la amistad se termina, ¿verdad? Sí, porque para leer eras su cuate, ¿verdad? Exacto, éramos amigos, ¿verdad? Pero dentro de esa amistad no se concibe de que haya amor, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y yo tampoco pues lo miraba mal, yo entendía que era así, porque nadie a mí me explicó, es que mira, pues sos gay, y por eso te gustan los hombres. Pero es un descubrimiento, ¿verdad? Y en ese descubrimiento son miles de tropiezos, relaciones que nos dañan, relaciones que nos hacen dudar si en realidad es lo que queremos, ¿verdad? Incluso tratamos o intentamos de tener relaciones con mujeres, relaciones de pareja me refiero, ¿no? Con mujeres y no nos funciona, ¿verdad? Porque simplemente no nos gusta. ¿Ya? Entonces creo que muchas personas e incluso en generaciones muy avanzadas a la mía, hay personas que se han casado y que han tenido hijos, ¿verdad? Porque el contexto hace 10 años es distinto al de hoy. Entonces yo creo que pues la familia es el principal violador de derechos humanos de una persona de diversidad sexual, pero no es con hecho pensado. Ahí hay una falta de educación, de contenido y cosas, ¿no? Nosotros trabajamos un proyecto con padres de familia,
con una organización que se llama PIFLAG. Guatemala es una organización internacional que trabaja con padres de familia. Ellos buscaron padres que necesitaran información por medio del internet. Entonces luego los reunimos en un encuentro que tuvimos y pues platicábamos. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Alguien les decía, ¿cuál es su miedo? Les decía. Y una señora muy atinadamente dijo, es que no es miedo. O sea, nosotros no tenemos miedo de tener un hijo gay. Lo que tenemos miedo es que le hagan daño. O sea, la misma madre de familia, el mismo padre de familia, los hermanos reconocen que este país no está diseñado para diversidad sexual. Entonces, al daño que nos exponemos, ¿verdad? O sea, es inexplicable o es inimaginable, pero sí se vive, sí es real. Entonces, luego pues solamente se reúnen las madres de familia y reunimos solo a padres de familia para entender, ¿no? Para que se pudieran desahogar y que para que pudieran también tener ese encuentro con el par, ¿verdad? Con alguien igual que está pasando la misma situación y pudieran hablar, y quienes se ponen a llorar son las madres de familia. Entonces decimos, tal cual nosotros como diversidad sexual lloramos en nuestra cama todas las noches, tal cual nosotros nos sentimos frustrados en el colegio, tal cual nosotros tenemos que ocultar todo lo que nos corresponde a nosotros como diversidad sexual, tal cual la madre de familia también lo calla. Porque muy probablemente si se lo dice al esposo, él no lo va a entender. Claro. Entonces yo creo que... Exactamente lo mismo que ustedes viven como hijos, a lo que viven los padres también. Exactamente, y así es. O sea, no hay fórmula secreta para no tratarlo de entender. Quien no lo quiere entender es porque simplemente no le interesa, o muy probablemente tiene miedo de que en algún momento se tope con esa realidad. Yo tuve el gusto o el disgusto de poder sentarme en una mesa técnica con personas completamente extremistas de una organización religiosa. Y entonces ellos platicaban, ¿no? Pero es que miren, hay que ayudar a los homosexuales, que no sé qué. Yo decía, sí, ayúdenlos, decía yo, ¿verdad? Sí, denle, ¿verdad? Ninguno de ahí sabía que yo soy gay. Ninguno. Y nadie sabía que yo iba de una organización de diversidad sexual y que sabía derechos humanos, ¿verdad? Entonces yo tratando, ¿verdad? De sacar información. Cuando les decía, sí, pero es que ¿cómo los ayudábamos? Les decía yo, ¿verdad? Poniéndome en su plan. Entonces ellos especifican que la homosexualidad es una patología. Entonces digo yo, bueno, no es una patología, es una orientación sexual reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Y entonces empiezo yo como a cuestionar esas cosas, ¿no? Pero ellos reconocen que hay una patología homosexual. Bueno, cuando me voy yo a investigar qué es una patología, entiendo que patologías como tal las tenemos todos. Todo ser humano social tiene patologías. Lo que sucede es que unos se desarrollan otros, ¿verdad? O sea, es distinto el nivel. Entonces, como homosexuales desarrollamos patologías como, por ejemplo, la depresión, ¿verdad? Cuando hay una depresión en nosotros mismos, nos cuesta mucho más, ¿verdad? Nos cuesta increíblemente poder no solo salir adelante, seguir estudiando, buscar un trabajo digno, porque entendemos que no, o sea, como homosexuales no nos lo merecemos, ¿ya? Entonces esta organización decía, hagamos un grupo de psicólogos que reconozcan a Dios, ¿no? Entonces dije, híjole, dije yo. Entonces dijeron, no, pero es que así referimos a todos los homosexuales. Porque uno decía, sí, pero es que yo tengo un amigo homosexual que él sufre mucho por sus parejas. Bueno, sí. ¿Quién no sufre por novios? Va, lo que pasa es que tal vez como gays utilizamos un poquito más el drama para llamar la atención, ¿verdad? Entonces hacemos como más novela, ¿no? De esa situación. Pero también, ¿quién nos explica cómo construir una relación de pareja? ¿O en dónde se construye? Bueno, eso creo que a nadie se lo explica. A ver, ahora les voy a tener referentes. Okay, tener referentes. Exacto. Y bueno, vamos a ir un corte y regresamos. Esto es De Voz a Voz. Me deprime el hecho de pensar que nada de voz a voz. De voz a voz. Hoy estamos otra vez aquí. Hoy en Voz y tu Música. Escucha ahora a Rods y su tema Come With Me. 106.9. Take care of you. The stars shine for you. I promise
not to hurt you. And know you are my own. It feels so true. Life is you. And time is on you. Time's on you. 106.9. De voz a voz, platicando con Gerson acerca de los derechos y la situación de la población de diversidad sexual en el país, ¿no? Exacto. En sus relaciones de pareja, ¿qué los unen a ustedes? Así como ahora la entrevista se traduce a ustedes. A ver, así rapidísimo. Nos dieron la vuelta bien grueso. ¿Qué creen ustedes que los une como pareja heterosexual? ¿Intereses? La atracción también. La atracción, el la amor, química. la afectividad, la Sí. sexualidad. E incluso ustedes construyen sus noviazgos para casarse, ¿verdad? Bueno, o sea, tal vez no en ustedes. Creo que ahí sí nos está preguntando. Bueno, ¿no? tal vez no en ustedes, ¿verdad? Pero sí, en muchos, Sí, ¿verdad? claro, O sea, es- la construcción de un noviazgo es para el matrimonio. Y el matrimonio entonces nos lleva a hijos. Y eso institucionaliza a una pareja como familia, ¿verdad? Socialmente. Claro. ¿Para qué se unen dos chicos gay? El noviazgo de los chicos gay, ¿a dónde los lleva? Pues el matrimonio. Es lo ideal, ¿verdad? Pero en ¿Pero este por qué? país... ¿Por qué se quieren casar? No, sí, y precisamente tenés toda la razón, ¿verdad? Pero precisamente dentro de ese reconocimiento es como tener el derecho a llegar a casarnos. O sea, es más como un derecho. Bueno, en tu caso, en ese sentido, es más Sí, reconocer que sos como cualquier otra persona. Exacto, porque ese es el reconocimiento de derecho. Entonces, si tenés todo un derecho, los tenés todos. Pero muy probablemente yo, o sea, traje el tema del matrimonio solo para como comprender que como una relación del mismo sexo
no hay nada que los una, más que el amor y la atracción sexual, ¿verdad? Dentro de esa sexualidad del enamoramiento y la seducción y esas cosas, ¿no? Que envuelven a cualquier otra pareja. Pero entonces, si no nos podemos casar en este país, entonces ¿para qué nos juntamos? ¿Para qué nos vamos a ir a vivir juntos? ¿Para qué nos volvemos novios? Sino que es para pasar el rato. Entonces, y lamentablemente si nos juntamos y vivimos juntos y llevamos unos 5 años ya viviendo ya en relación de pareja, no podemos tener hijos. ¿Qué más nos puede unir, verdad? Entonces la gran bendición que tienen los heterosexuales es poderse casar y tener hijos. Que no muchos en este país en realidad lo reconocen, pero nosotros como gays entendemos esa realidad y muy probablemente añoramos ese derecho, ¿verdad? Porque tal vez nuestra realidad sería distinta. Tendríamos tal vez homosexuales un poco más desarrollados, ¿verdad? Tendríamos personas que trabajan, que estudian en la universidad porque tienen un ideal en la cabeza y dicen, no, es que yo quiero mi casa con mi pareja y con mi hijo o mi hija, ¿verdad? No, pues ¿y qué? Dicen que este país ser gay es una lata, entonces ¿para qué voy a estudiar? Si el sistema educativo es una lata, ¿para qué me voy a meter a la U si cuesta entrar? ¿Para qué voy a buscar un buen trabajo si ese trabajo lo tienen universitarios? Si no voy a entrar a la U, entonces no, ¿para qué? ¿Verdad? Entonces ya se convierte en un problema de país, no en un problema por orientación sexual. Yo creo que eso último precisamente para enfatizar ese tema, porque yo sí creo, por ejemplo, te diste cuenta que nosotros no pensamos en algún futuro cercano casarnos, pero sí, novia, matrimonio, algo. No. Pero sí me mueve eso, o sea, sí me mueve que, bueno, sí, quiero de alguna estudiar. manera es como algo que... No estoy hablando de eso, Gustavo. No, o sea, me mueve eso de, bueno, yo voy a estudiar en la universidad porque quiero hacerlo, o sea, yo como persona, como mujer, porque quiero superarme, porque quiero cambiar o transformar la realidad de muchas mujeres que no pueden hacerlo. Quiero ser esa persona que sí pudo hacerlo en un país como este, por satisfacción personal, por realización personal, como sea. Claro, y es exactamente lo que también sucede, ¿verdad? Yo en este caso te traje como un caso específico que no sucede en todos, ¿verdad? Pero así yo te podría mencionar, bueno, tal vez no nombres, pero sí que hay empresarios gays increíblemente que están graduados de maestrías y están hechos y derechos, ¿no? Como un ser humano completo, integral. Abogados, personas que están en el gobierno, personas que están incluso en las iglesias, ¿no? Que son personas que han encontrado como el cauce de sus energías y a partir de ahí se han ido, ¿verdad? Pero muy probablemente han tenido otras posibilidades, ¿verdad? Económicas, educativas, de valores y culturales. Tal vez a ellos no lo sacaron de su casa, para empezar con esa, ¿verdad? Asimismo, como la sociedad no está tan dividida, asimismo la diversidad sexual, ¿verdad? Entonces, en realidad, hablar de un contexto como tal, pues deberíamos de hablar de distintos, pero sí, lo reconozco. Por ejemplo, en mi caso, pues yo tuve una relación de pareja a mis 19 años, con quienes duramos 4 años, termina la relación, y entonces yo me quedo en el aire, porque digo, ¿y ahora qué? Bueno, ¿ahora qué? Irme a meter a la U, ahora tengo, pues gracias a Dios hemos fundado una organización, estamos metidos en el voluntariado de las Naciones Unidas, pues hemos tratado de reformular leyes, metido propuestas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces yo creo que muchos tenemos como ese cauce de nuestras energías, pero muchos otros no. Lo interesante que hay que pensar es qué sucederá, por ejemplo, como hablamos de que no hay una edad para una edad sexual como tal, ¿verdad? Para empezar a tener actividad sexual. Entonces tampoco hay una edad para encontrar la orientación sexual, ¿ya? Entonces si yo a mis 16 años entendí que era ser gay, pues así van a pasar muchos más a sus 16 años a tratar de entender qué es ser gay. Pero si los mismos contextos de vida se siguen repitiendo, esos mismos patrones una y otra vez, vamos a tener a muchos Gerson Gamboa hablando por micrófono contándoles lo mismo dentro de 10 años. Entonces, muy probablemente sí necesitamos como un programa nacional que agarre a toda persona, la eduque en sexualidad, genere mecanismos en donde cualquier persona sin discriminación, sin estigma, pueda entonces optar por entrar a la universidad, puede optar por trabajos, puede optar por miles de cosas. Ahorita estamos hablando de diversidad sexual, pero eso sucede con mujeres, sucede con jóvenes. Sí, o sea, realmente la situación de la población joven en el país, independientemente de identidad sexual o de género, realmente es muy delicada. Claro. ¿No? En cualquier sentido. Y es una lucha que yo creo que son esfuerzos, ¿verdad? O sea, la lucha de la diversidad sexual termina siendo una lucha como la juventud, como decía Gaby, ¿no?
queremos las mismas cosas, en verdad. Y yo Nadie creo... quiere algo, no sé, va. Yo quiero la luna y el otro reconocimiento no. de tus derechos y que se Como cumplan y tener todas las... Ahí sí que todas las de ley. Llegar a esos puntos de encuentro, a donde somos lo mismo al final, va. Sí. Exacto. Queremos lo mismo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Gustavo, sin embargo también creo que las luchas hay que diferenciarlas también porque hay sectores que tienen diferentes obstáculos. Necesidades específicas. Y, sí, pero sí creo que vamos hacia lo mismo y por eso creo que sí debería de ser más unificada. Que era lo que les mencionaba, esto ya no es una cuestión por orientación sexual o identidad de género, sino que es un problema de país, Sí. ¿verdad? Ya es el país, el Estado como tal, que no tiene los mecanismos de reconocimiento de derecho. Aún así haya firmado cantidad de convenios internacionales y quedando como un país que reconoce a la mujer como tal, teniendo a una vicepresidenta, por ejemplo, ¿verdad? O que reconoce a una comunidad indígena poniéndole colorcitos a una bandera. Yo creo que la imagen que tira el Estado de Guatemala es pura publicidad, nada más. Sí. Ya en nuestra práctica, pues ¿qué? Nos toca empezar a picar piedra porque ¿qué otra? Es ¿verdad? otra cosa. Sí, así es. Gerson, solo para despedirnos, ¿cómo pueden contactarse con la organización? Si alguien quiere, no sé, algún tipo de apoyo, alguien que está escuchándonos y está precisamente en esa etapa de identificarse sexualmente. Pues bien, en el Facebook nos encuentran como Diverarte Guate. Diverarte Guate. También nos pueden enviar un correo electrónico a infodiverarte@gmail.com. Entonces esos son los dos medios que tenemos de comunicación. Lamentablemente no contamos con sede, nosotros realizamos nuestros procesos en distintas comunidades, entonces solamente por medio de correo electrónico o mensajes es que nos podemos comunicar con las personas y las hacemos parte de nuestros procesos. Bien, perfecto, muchas Listo. gracias. Gracias a ustedes, en verdad, me la pasé súper bien. Nosotros también y esperamos por ahí poder seguir platicando sobre otros temas en un futuro. Sí, a la orden. Sí, Aquí muchas estamos. gracias por estar Buenísimo. aquí, gracias por compartir con nosotros. Sí. Esto fue De Voz a Voz. Solo para vos. En este espacio escucharás temas o trabajos de artistas emergentes que quieren que vos seas de los primeros en escuchar o ver su material. Solo para vos. Solo para vos. El tema sobre migración con sonidos urbanos que escucharás en este Solo para vos se llama Atco Pajotol, con letra del poema escrito por Baldomero Kawok Kuma, interpretado por la cantante estadounidense enamorada de Guatemala, Sidney Lapreta. El acompañamiento musical de 4 talentosos jóvenes quienes con sus instrumentos de cuerda conforman el Cuarteto Asturias. Y los beats, mezcla y masterización de DJ Masaya, guatemalteco radicado en Suecia, quien lleva nuestros sonidos con sus mezclas de marimba y otros más allá de nuestras fronteras. Busca el link de esta canción en SoundCloud, YouTube o en nuestra fanpage de Voz a Voz. 106.9. Manek bebave, hun shabe kela, man akotachi babe achike shatsu kela, di akaslem shayakan, di babe hare, yarnetan, hantape manda, amestan ri achabeh manda, amestan ri asamah manda. Ich hunkir Roma Rishaon Akaslem Gatsum pechavi Gatsum peka Chi achten Chi at ala Gatsum pechavi
Gasum pe chavi, gasum pe ka, chi ashten, chi at ala manda, amestandri at chabeh manda, amestandri asama beh manda, shkak ish hunkir Roma, rishaon akaslem. Akaslem At kokela ayon At manek bevave Hun shabe kela Man akotachi Vave achike shatu kela Ri akaslem shayakan Nikach vave hare Yanetan Hantape manda Amestandri Achabeh manda Amestandri Asamabeh manda Shkak ish Hunk ich Roma Rishaon Akaslem Chavi, Gatsum pe chavi, Gatsum pe ka, chi ashtan, chi at ala. 106.9. Hemos llegado al final del programa. Gracias por estar escuchándonos. Mi nombre es Gabriela Gaita. Yo soy Gustavo García Solares. Esto fue De Voz a Voz. Se vino el momento y nos podemos descoser. Es nuestro momento y no lo vamos a perder. La bola va creciendo si juntamos los esfuerzos y va moviéndose de voz a voz. De voz a voz. De voz a voz. De voz a voz. Las opiniones emitidas en este programa son ajenas a ACJ Guatemala y esta estación.